La toma de muestra por goteo venoso es una técnica que normalmente tanto las casas comerciales como en actividades de divulgación de la fase preanalítica se encuentra un poco marginada, dado a que está conceptualizada como una técnica no apropiada o bien como el último recurso a utilizar en alguna situación de emergencia o de alta complejidad. Sin embargo, lo cierto es que en ningún lugar se encuentra como tal prohibida la técnica y que ya en la práctica y en el mundo real del laboratorio nos sirve a todos los flebotomistas en ciertos casos específicos. Y en este video se va a observar el procedimiento para la toma de muestra y algunas recomendaciones para tener éxito en estas situaciones, así como también en qué casos la podemos llegar a utilizar. Cabe aclarar que estas recomendaciones son basadas tanto en mi propia experiencia como de algunos colegas que retroalimentaron esta información. Teóricamente, las casas comerciales indican que no se debería de utilizar esta técnica, que lo más común es que se utilice en las venas del dorso de la mano, ya que existen algunos otros implementos como el sistema alado o mariposa, aunque en realidad esto tiene dos inconvenientes. En primera, si bien la mayoría de pacientes en los cuales vamos a requerir utilizar la técnica de goteo venoso o son pacientes pediátricos o geriátricos o multipuncionados como los pacientes oncológicos, en estos casos es más frecuente que se observe colapso de las venas debido al vacío. Por eso es que no utilizamos el sistema al vacío o Vacutainer, como lo conozcan. Entonces, el sistema alado de todos modos no deja de ser un vacío y hacer una presión excesiva sobre las venas en estos pacientes. Y en segunda instancia ya nos metemos al ámbito económico, que en la práctica es un aspecto muy importante en tener en cuenta, ya que por una parte, en sistemas, en instituciones públicas de salud, la verdad, muy raro o prácticamente nulo el uso de mariposa. Es decir, que las instituciones adquieran estos productos para tenerlos a disposición. La verdad, eso nunca sucede. Y en el ámbito de los laboratorios privados, es muy difícil que el paciente pague esos aditamentos, porque la verdad son muy caros. Al menos en México el costo del sistema alado ronda de 30 a 40 pesos. Entonces, en algunos estudios va a ser impráctico sumarle esa cantidad al paciente, sobre todo teniendo en cuenta la inmensa competencia económica que tenemos los laboratorios privados. Pues bien, habiendo tenido esta consideración, la toma de muestra por goteo venoso la vamos a utilizar sobre todo en aquellos pacientes, en primera instancia, que no encontremos una buena vena en donde normalmente podríamos tomar, ya sea con sistema al vacío o con jeringa, o bien que sean incapaces de proporcionar esta área anatómica. Estamos hablando de, por ejemplo, pacientes que tengan algún accidente, alguna fractura, que no pueden extender bien el brazo por alguna lesión, o bien también puede ser el caso, y muy típico, que algún flebotomista haya intentado la punción en la zona del brazo y no haya tenido éxito. Llamamos al segundo flebotomista y en el otro brazo, porque ya no podemos intentar en el mismo brazo, en el otro brazo ya no encontremos un lugar perfecto para la venopunción, entonces nos vamos al dorso de la mano. Otra situación en la cual podemos llegar a utilizar este tipo de técnica es sobre todo en pacientes pediátricos y geriátricos. Normalmente en los pacientes pediátricos es difícil encontrar venas en los brazos, pero normalmente en el dorso de la mano están muy visibles. En los pacientes geriátricos a veces, aunque se vean, la verdad son venas ya muy frágiles que se pueden colapsar, las podemos ponchar, generar hematomas, etc. Al momento de ofrecer un vacío, una presión negativa, en este caso con el sistema al vacío. Entonces también el dorso de la mano es una buena opción. Y por supuesto, en pacientes multipuncionados, oncológicos, que están hospitalizados, que por ejemplo tengan solución en un brazo y solamente nos quede un brazo, y en la zona de la fosa cubital ya no encontremos alguna opción, ya todas hayan sido puncionadas, incluso
Hay pacientes que quedan con moretón de tanta punción, entonces nos vamos también al dorso de la mano. Y utilizar el sistema por goteo nos da la ventaja de que no vamos a ejercer presión y no vamos a ponchar las venas o que se colapsen o dañen. Estamos observando en este momento el procedimiento de venopunción en el dorso de la mano. Vamos a utilizar una aguja de jeringa. Cabe aclarar que podemos utilizar ya sea de este tipo o las agujas de sistema al vacío convencionales. Estamos observando el área. Realizamos la asepsia como normalmente la tengamos estandarizada. Una vez bien localizada la vena, preparamos nuestros tubos. En este ejemplo vamos a tomar los 3 tubos, azul, lila y rojo. Cabe aclarar que vamos a utilizar microtubos para asegurar el adecuado llenado de los tubos, porque puede ser que no nos dé la cantidad suficiente. Realizamos la punción y cuando empiece a caer, a gotear la sangre, vamos a agitar con ese movimiento de dedos el tubo para empezar a mezclar la muestra y no se coagule. Presionamos el lugar de punción para detener el flujo, mezclamos adecuadamente el tubo y una vez más colocamos ahora el tubo lila, agitamos con ese movimiento de dedos para ir mezclando. Presionamos el lugar de punción para que ya no salga más sangre. Y terminamos con el tubo rojo. Aflojamos el torniquete, terminamos de llenar el tubo y en este caso solito dejó de dar, se tapó la aguja. Vamos a colocar una torunda seca en el lugar de punción y la vamos a permanecer con presión por al menos 5 minutos con la mano cerrada. Este tipo de punción va a necesitar una presión más prolongada. Estamos observando aquí los resultados de nuestra técnica. Recolectamos los 3 tipos de tubos con un volumen pues ya considerable. Por supuesto, para tiempos y biometría hemática no hay mucha relevancia. Sin embargo, para el tubo rojo pues ya va a depender de cuántos analitos nos estén pidiendo, de juzgar si va a ser suficiente o no. Pero si es una química de 3, una prueba rápida de dengue, nos da perfectamente. Ahora, cabe aclarar que en estos microtubos, este tipo de técnica también va a ser muy útil cuando pidan los 3 tubos en algún paciente difícil, ya que, aunque otros divulgadores comenten que la zona ideal de punción debería ser la capilar en el dedo, la verdad, en tiempos de coagulación, no es posible utilizar sangre capilar. Los resultados se alteran mucho. Y en cuanto a la biometría hemática, es más proclive a que la muestra se coagule al tomarla de modo capilar. Y en cuanto al tubo rojo, es más susceptible la muestra a hemolizarse tomándola de una manera capilar a por goteo venoso. Estamos observando ahora el ejemplo en un paciente pediátrico. De igual manera colocamos el torniquete, agarramos de esta manera con la mano no dominante la mano del paciente. Vamos a efectuar la asepsia. Una vez localizada la vena que vamos a puncionar, tomamos nuestra aguja, preparamos el tubo. En este caso solamente va a ser biometría hemática, entonces no va a haber tanto problema. Agarramos de esta manera a nuestro paciente. La aguja, el extremo de la aguja la vamos a agarrar junto con el tubo para no regar, o bien podemos colocar una gasa en el sitio para no manchar la toma de muestra. Realizamos la punción y a veces no nos va a dar a la primera, vamos a tener que estar moviendo un poco, inclusive hacia los lados, hasta que veamos que se pinta el extremo de plástico de la aguja.
realizamos este movimiento para ir mezclando la sangre y evitar la coagulación, porque si lo dejamos quieto es más propenso a que se coagule. Y ya cuando tengamos un volumen relativamente suficiente, pues ya podemos desligar, y una vez culminada la toma realizamos las inversiones correctamente para asegurar que no se coagule la muestra. Es común que cuando estamos empezando a practicar este tipo de tomas, pues como en cualquier otra técnica, podamos fallar, como en este caso. En este ejemplo es un intento de toma por goteo venoso en el dorso de la mano. Al momento de puncionar no dio. Se empezó a buscar la vena moviendo un poco hacia los lados, hacia adelante, hacia atrás, y si ven la punta de la aguja pues ya pintó, pero no sale nada. Hay ocasiones en donde inclusive, como esta parte de la aguja es de plástico, puede llegarse a tapar, o porque se coagula la sangre adentro. Entonces ahí es cuando mencionan a veces que es recomendable cortarle ese trozo a la aguja. Sin embargo, al cortarlo nos va a quedar muy corta si es aguja de jeringa y no vamos a poder manipular bien, pero podemos utilizar la aguja Vacutainer también cortándola, como vamos a ver en el próximo video. Aquí pues la persona siguió intentando, no le dio. Entonces pues no queda más que retirar la aguja y volver a intentar tener bien presionado el sitio de punción. La punta de plástico de la aguja, el otro extremo, pues se tapó. Esto también nos puede pasar cuando, por ejemplo, no tenemos microtubos y queremos llenar un tubo grande o varios tubos de tamaño estándar. Por el propio tiempo se va a tapar y no nos va a dejar tomar todo el volumen necesario. Podemos cortar la aguja, como vamos a ver en este procedimiento. Como les comento, no es tan recomendable hacerlo con las agujas de jeringa, porque vean, una vez cortada queda muy corta, no queda mucho espacio para manipular. Sin embargo, pues puede ser utilizado, por ejemplo, en pacientes recién nacidos, por ejemplo. Aunque podemos usar también las agujas convencionales y cortarlas a este nivel del plástico gris para que quede esa parte verde de plástico y se pueda manipular la aguja desde ese nivel. Ahí nos queda una muy buena distancia, y además en esa parte del plástico pues se logra ver que queda todavía el canal de la aguja, para que de ahí nos va a dar la muestra. Y precisamente con este tipo de técnica vamos a observar esta toma de muestra. Es el mismo paciente y es el mismo flebotomista tratando de tomar la muestra, pero ahora del otro brazo, pero utilizando la aguja Vacutainer cortada. Realizamos asepsia. En este ejemplo vamos a tomar un tubo rojo estándar y suponemos que vamos a necesitar una buena cantidad de suero, unos 2 mililitros, entonces vamos a tener que tomar bastante volumen. Realizamos la punción y en este caso nos da inmediatamente. Vean cómo de la parte de plástica donde observamos que quedó la luz de la vena, donde cortamos, cae perfectamente por goteo la muestra y nos da una buena velocidad que nos va a asegurar que inclusive hasta podemos llenar el tubo rojo estándar, lo cual no va a ser posible con una toma capilar, suponiendo que en este caso el paciente en los brazos no tenga buenas opciones para punción estándar. En este sentido, lo recomendable es colocar el tubo
de una manera inclinada para que la gota no caiga totalmente a lo largo de la longitud del tubo y pueda llegar a embolizarse. Entonces, por las paredes de una manera inclinada, ahí va a seguir llenándose el tubo. Inclusive aquí ya quitamos el torniquete y sigue a una velocidad pues considerable y una velocidad buena. Así es menos probable que se vaya a tapar. Si lo hubiéramos hecho con aguja de jeringa y no hubiéramos cortado la parte de color, ya se hubiera tapado a este nivel. Por supuesto va a ser un procedimiento lento, hay que tener paciencia para terminar de llenar este tubo. En este caso se está haciendo con el tubo rojo, que pues no hay gran complicación o cuidado de que por ejemplo se vaya a coagular, es lo que queremos, pero ya con un tubo azul estándar o con un tubo lila estándar, pues ya tendríamos que tener muchísimo cuidado, o mejor, de preferencia, tomarlo con microtubo, como lo observamos en el ejemplo anterior. Aquí ya estamos cerca de retirar la aguja, vean hasta dónde ya va el tubo, un muy buen volumen. Aquí lo ideal es presionar el sitio de punción, para el flujo de sangre y dejar el tubo. Aquí en este momento el flebotomista lo tapó, pero bueno, no pasa nada. Pero lo ideal es dejar el tubo ahí y acabar ya con el paciente, de sacar la aguja, dejar presionado un tiempo, o bien, como vamos a observar aquí, vendar al paciente y decirle que no se lo vaya a retirar al menos hasta 15 minutos de haberse colocado, con una presión considerable para seguir apretando el sitio de punción y evitar algún hematoma o alguna inflamación. Y aquí vemos el resultado, un muy buen volumen de sangre obtenida con esta técnica, la cual por técnica capilar no se iba a poder alcanzar. Ya como último punto tenemos algunas recomendaciones. Si bien el torniquete, como se vio en los videos pasados, se colocó pues inmediatamente después de la muñeca, unos centímetros arriba, si con esta disposición del torniquete no nos es posible visualizar o sentir bien las venas del dorso, podemos ir colocándolo un poco más arriba y de esta manera volver a hacer la inspección, y a veces con este tip se puede llegar a sentir más las venas de este sitio anatómico. Por otra parte, en pacientes de la tercera edad son un poco diferentes. En principio, sus venas de esta parte generalmente se mueven mucho, ya no tienen soporte de tejido adiposo. Entonces va a ser necesario fijar muy bien la vena, ya sea con este tipo de presión hacia los lados o hacia abajo, para evitar en manera de lo posible que bailen. Y por otra parte, con este tipo de pacientes también de la tercera edad, por experiencia propia y de compañeros, con la aguja de jeringa normalmente como que les lastima y provoca moretón, aunque no se haya ponchado la vena, cosa que con la aguja Vacutainer cortada es menos probable que suceda. Entonces ahí la recomendación es utilizar ese otro tipo de aguja. En conclusión, es una técnica muy útil para pacientes difíciles, multipuncionados, con fragilidad capilar, y que va a ser de elección sobre la toma de muestra capilar, ya que es menos probable que se coagule, menos probable que se hemolice, y además nos permite tomar estudios de coagulación que en la toma capilar es imposible.